Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hagamos Números. Hoy vamos a contarte varias cosas, muchos temas muy importantes que ocurrieron en las últimas horas. Uno de ellos vinculado con el tema económico, que en un ratito te voy a desarrollar, te voy a desmenuzar y a explicar cuál es la importancia y la implicancia que esto tiene. Vuelven los controles a las importaciones. Ayer, cuando hicimos el editorial económico del día, hicimos un anticipo de esto. Te mostramos con algunos datos que hoy te voy a repetir por qué era muy importante en este momento volver a implementar fuertes controles sobre las importaciones. Hoy salió publicado en el boletín oficial la resolución número 1 del día de hoy a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo. En un rato te doy los detalles. Otra noticia económica muy importante del día. El Banco Central, que hace ya unos días viene jugando, intentando bajar la tasa de interés, confirmó esto que ves ahí en pantalla hace nada, hace minutos nomás. Confirmó que reduce la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de la LELIQ, que es esa sobre la cual se referencia todo el sistema, las tasas de interés que vos pagás por la tarjeta de crédito cuando vas a sacar un préstamo, si sos pyme, si sos individuo, préstamo al consumo o lo que sea, todo se vincula con esa tasa. Esa tasa de interés, el gobierno anterior la había dejado en 63%. Venía de antes, mucho más arriba, en 78 estuvo en un momento. La había dejado en 63%, la había recortado hasta ahí. Este gobierno, desde que asumió, fue bajándola, fue recortándola. Finalmente estaba en 55 hasta hace unos minutos, la recorta a 52%. Pero además, el Banco Central está limitando la capacidad que tienen los bancos para poder invertir en LELIQ, estas letras de corto plazo que forman una bicicleta financiera, que te lo contamos durante mucho tiempo acá a lo largo del año pasado. Bueno, le limita la posibilidad de invertir en LELIQ. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué baja la tasa de interés? Para que los bancos recuperen su rol natural, para que los bancos transfieran recursos al aparato productivo, a las familias, para que los bancos vuelvan a prestar plata y eso ayude a dinamizar la rueda y a reactivar la economía, que es el objetivo al final del camino. Tenemos otros títulos también para desarrollar esta noche. Arranco con vos, Lourdes. Hay un anuncio que implica la creación de 20.000 puestos de trabajo. Buenas noches. Pará, Lourdes, pará, que tenemos un problema con tu micrófono, me están avisando acá. Tenemos un problema con el micrófono de Lourdes. Mientras solucionan el problema de Lourdes y el micrófono, sigo con Néstor Espósito. Buenas noches, Néstor. Contame los temas que tenemos para desarrollar hoy. Buenas noches, Agustín. La información, la que sale, la que trasciende, dice que lo sobreseyeron a Norberto Ollarvide y el personaje se lleva toda la atención. Pero detrás de ese fallo hay 2 o 3 perlitas que ponen en un tembladeral a toda la causa Cuadernos y te la vamos a contar. Buenísimo, y ahora sí, vuelvo con Lourdes y ya tiene solucionado su micrófono, dale. Sí. Bueno, te contaba, el presidente Alberto Fernández estuvo con Kicillof y el ministro Katopodis. Argentina hace, es el plan que se acaba de anunciar y tiene, entre otras características, obra pública de mediana envergadura. La característica es que van a ser capacitados los vecinos, la mitad de los puestos de trabajo va a estar destinado a las mujeres. Bueno, Argentina se está poniendo de pie. Bueno, bien, una buena noticia que también apunta, como todas las demás que te venimos contando, a la reactivación. Buenas noches, Gustavo, y contame esto de que la basura importada, la Argentina no quiere basura importada. ¿De qué se trata? Viste, Agustín, vos comentaste en el día de ayer el tema de las exportaciones y las importaciones. Bueno, Mauricio Macri parece que quería importar basura. ¿Por qué digo esto? Porque el nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, anunció que va a derogar el decreto que firmó el año pasado Mauricio Macri, en la cual relajaba los controles de la basura importada, o sea, aquellas violando las normas de mercancías y residuos peligrosos. No te lo pierdas porque hoy vamos a hablar qué es lo que pasa en nuestro país, porque en nuestro país se entierra la basura y Mauricio Macri pretendía importarla. Tema muy importante, en un rato lo desarrollamos, pero hay otro tema que se vincula directamente con la economía, tiene que ver con lo que te contaba recién, los bancos, pero en este caso una arista no muy atractiva de lo que está ocurriendo nuevamente en Argentina, esta búsqueda de algunas personas del efectivo de los dólares y
volvieron los marcazos en los bancos, volvieron las salideras bancarias. ¿Es así? Buenas noches, Diego. Agustín, creíamos que se habían ido, pero hoy le vamos a contar la historia de un vecino de Esteban Echeverría que en horas de la mañana estuvo en un banco, saca allí 150.000 pesos. Él dice que lo estaban marcando. Claro, porque minutos más tarde un grupo de motochorros fueron hasta su domicilio y allí le robaron todo a punta de pistola. En minutos te vamos a contar detalles de este nuevo golpe y la inseguridad en los bancos. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Ahora sí, te voy a contar los detalles y las implicancias de este anuncio de controles nuevamente sobre las importaciones. Acá en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, vamos a retomar algo que te contábamos ayer. Mirá, en el día de ayer, cuando hicimos el análisis, el editorial del día económico, cerramos con esto y lo pasamos medio rápido, pero vamos a repasarlo un poquitito ahora porque fue, de alguna manera, el anticipo de lo que ocurrió hoy a la mañana, de la resolución número 1 que esta mañana se publicó en el boletín oficial. Acá, en Hagamos Números, ayer te anticipamos que venía esto. ¿Y por qué? Lo justificamos para que se entienda el motivo de las cosas. Mirá, el año pasado este fue el resultado comercial de la Argentina. ¿Qué quiere decir el resultado comercial? La diferencia de los dólares entre lo que ingresa por aquellos productos que el país exporta, es decir, que vende al exterior, y los dólares que gastamos como argentinos en pagar importaciones, productos que se fabrican en otros países e ingresan a este país, ya sea como insumo para la producción, ya sea como bien de capital, maquinarias, o ya sea como bienes de consumo. Bueno, el resultado del año pasado hasta noviembre, porque todavía no está el dato de diciembre oficial, fueron 13.700 millones de dólares. Positivo, es decir, la Argentina, entre lo que exportó y lo que importó, obtuvo un resultado positivo de 13.700 millones de dólares. ¿Esta es una buena noticia? A primera vista sí. Lo malo es cuando te faltan dólares y tenés un resultado negativo y de alguna manera lo tenés que financiar, que era lo que el gobierno anterior durante mucho tiempo tapó con deuda y por eso tenemos el problema que hoy tenemos con la deuda. Ahora, cuando vos desmenuzás hacia adentro y decís por qué llegamos a este resultado positivo, te encontrás con que el año pasado las exportaciones crecieron un poco, un 5,8%, y además, en su gran mayoría, son exportaciones de productos primarios, sin mucho valor agregado, lo cual no genera mucho empleo y eso no es bueno, pero no importa, vamos a detenernos en el otro punto. ¿Qué es lo que ocurrió con las importaciones? Se desplomaron las importaciones el año pasado, cayeron un 25,3%, por eso el resultado termina siendo positivo, porque se desplomaron y cayeron un 25%. Ahora, ¿es bueno esto? No, el año pasado se desplomaron las importaciones por la fuerte recesión que atravesó la economía, porque no se importaba, porque no se vendía en el mercado interno, porque no había consumo, porque no había demanda. ¿Y por qué? Porque el poder adquisitivo de los salarios se destruyó a lo largo de todo el ciclo macrista, pero muy fuertemente, sobre todo el último año, con la disparada del dólar, la disparada de la inflación y los salarios que siempre estuvieron atrasados. Entonces, esto es lo que explicó el resultado. Ahora, fíjate lo que pasó hacia adentro en las importaciones, que te lo mostrábamos ayer, por eso lo refresco y justifica y permite analizar por qué la medida de hoy. Fíjate, las importaciones de bienes de capital son máquinas, por ejemplo, que sirven para producir después acá, llevar adelante productos de producción nacional. Cayeron el 16,5%. Los bienes intermedios son bienes que se utilizan como insumo para la producción, es decir, muchas fábricas locales, cuando fabrican sus productos, necesitan insumos importados, cosas que se utilizan para fabricar ese producto y que no se producen acá en Argentina. Por ejemplo, el sector automotriz. El 80% de los componentes de un auto, tuerca, arandela, caja de cambio, volante, lo que fuera,
viene ya producido del exterior. Si uno quisiera hacer un auto de producción nacional en Argentina con todos los insumos locales, sería imposible porque no está desarrollada nuestra industria para que esto sea así. Bueno, esos bienes intermedios que se utilizan para la producción local, el año pasado cayeron un 29%. Los bienes de consumo, ¿sí?, bienes finales que ya vienen producidos desde afuera, sacos, camisas, pantalones, zapatillas, lo que fuera que se produce en otros países e ingresa al país, el año pasado cayeron un 14,5%, producto de la recesión, y los vehículos ya directamente tuvieron un derrumbe espectacular, que fue una caída del 58,5%, porque en el marco de crisis a la cual nos condujo el modelo económico que implementó el anterior gobierno de Mauricio Macri, hacía que no se vendiera un vehículo ni de casualidad en la Argentina. Esto es lo que ocurrió. ¿Y por qué te lo marcábamos ayer? ¿Por qué destacábamos la importancia de esto? Porque decíamos, si ahora el objetivo es reactivar la economía, que el Estado transfiera recursos a los sectores más postergados de menores ingresos, que de esa manera se estimule el consumo, la demanda y vuelva a haber crecimiento, cuidado, ojo, atenti. ¿Por qué? Porque ese crecimiento económico implica volver a aumentar las importaciones. Ahora, las importaciones de bienes intermedios que se utilizan para la producción local, ¿las podés cortar? No, porque queremos que se reactive y se dinamice la producción industrial. El ingreso de bienes de capital, que sirve para traer, por ejemplo, máquinas que generen puestos de trabajo y hagan más producción el día de mañana. ¿Las querés limitar? No. Ahora, el ingreso de bienes de consumo, ¿los queremos limitar? Sí, porque los bienes de consumo no solo implican dólares que se van del país y hoy no los estás generando, y entonces eso implica un problema, tensión sobre el tipo de cambio, después sobre la inflación, etcétera, ¿sí?, sino que además son bienes que entran a competir con otros de producción local. Entonces destruís los puestos de trabajo, destruís la industria nacional, y el entramado productivo, el entramado industrial, cuando se deteriora y se destruye, es muy difícil de recomponer después. Los últimos años pasó lo que pasó porque había una intención de fondo para que esto ocurra. Escuchá y mirá este pequeño video del expresidente Mauricio Macri, cuando era presidente de la Argentina, hablando sobre el comercio exterior, y ahora te sigo explicando lo que pasa de acá en adelante. Dale. Porque hoy nuestro país transita por una nueva etapa y está ocupando un lugar relevante en la escena internacional. Durante estos días nos reunimos para mejorar las reglas del comercio internacional y para asegurarnos de que fomenten el desarrollo sostenible y sobre todo que promuevan el bienestar de las personas, la paz, y que contribuyan a reducir la pobreza, que es el principal objetivo de mi gobierno. Lo que buscamos es un círculo virtuoso que se pone en funcionamiento cuando eliminamos los obstáculos al comercio y ampliamos las fronteras. Sabemos de los reparos que puede generar la apertura comercial. Venimos de un país que ha estado aislado por muchas décadas. Ahí estaba Mauricio Macri explicando las bondades de la liberación del comercio y además explicando que eso, supuestamente que proponía esa liberalización absoluta del comercio, iba a lograr el objetivo que él establecía como su principal objetivo de gobierno, que era reducir la pobreza. ¿Por qué es importante desmenuzar todo esto y explicarlo? Para que no te comas más versos. ¿Sí? Como la liberalización comercial que permitía ingresar productos terminados desde países contra los cuales es imposible competir, como por ejemplo China u otros países asiáticos que ingresan a costos bajísimos, que llevan adelante prácticas de lo que se llama dumping en el mundo, que es que ingresan a precios más bajos de lo que es el costo para ganar mercados, y acá se les permitía. Y eso destruyó fuentes de trabajo en Argentina, destruyó la industria, y te quieren hacer creer que eso iba a generar una reducción de la pobreza. Bueno, terminó con 40% de pobreza la película. Te cuento qué es lo que pasó hoy a partir de esto, que tiene que ver con la intención nuevamente de administrar el comercio. En el boletín oficial hoy salió publicado, pasemos directo a eso, hoy salió publicado la resolución número 1 del Ministerio de Desarrollo Productivo, ministerio a cargo de Matías Culfas,
donde dice que se aumentan las posiciones arancelarias. Las posiciones arancelarias es el desglose de todo lo que importa a la economía argentina, que requerirán licencia no automática para ingresar al país. ¿Te acordás de esto? Las licencias no automáticas eran licencias que para poder importar algo vos tenés que pedir permiso. Vos tenés que decir, miren, yo soy importador, tengo una fábrica, necesito esto, presento los papeles, explico para qué necesito eso, y la Secretaría de Comercio lleva adelante un proceso, un relevamiento y te dice, está bien, eso lo podés importar. Si vos tenés que importar un medicamento, tenés que importar un insumo para la producción, una máquina para producir acá, está bárbaro. Ahora vos decís, no, yo quiero importar camisas de China que vienen a competir directamente contra la producción local. Bueno, seguramente esa licencia no automática, cuando pase por el proceso de la Secretaría de Comercio, no va a salir buscando proteger a la industria nacional. Lo que había hecho el gobierno Mauricio Macri era que prácticamente la totalidad de las licencias eran automáticas y las que supuestamente no lo eran tenían procesos muy rápidos que nadie miraba y en apenas 24, 48, 72 horas salía. Ahora nuevamente se va a estar analizando eso. Mirá, pasemos a la próxima que te muestra los datos que hay atrás de esto. Fíjate, de las 10.200 posiciones arancelarias, es decir, todo lo que importa a la Argentina está desglosado y tiene producto por producto una especificación que implica 10.200 posiciones. Antes había 1.200 licencias no automáticas, ¿sí? Hasta hace un mes atrás, 1.200, que además pasaban como por un tubo. Ahora se amplió esto a 1.500 y se las va a estudiar de verdad, es la intención. ¿Y qué es lo que se agrega? Se agregan autos, se agregan motos, algunos productos de madera, electrodomésticos, bienes de electrónica, ¿sí? Productos finales, ¿sí? No insumos para la producción automotriz, autos importados que entran terminados. Bueno, va a haber que pedir permiso para ver si eso puede entrar o no y tendrá que ver con las necesidades de la economía argentina y no con este libre albedrío del libre mercado que supuestamente iba a bajar la pobreza y mirá el desastre que terminó. Y te voy a mostrar algunos datos que permiten ilustrar el desastre en el que terminó ahora, que son datos oficiales, no es que los digo yo, te los cuento, son datos oficiales que te muestran lo que pasó en la última etapa del gobierno anterior. Pero otra aclaración de lo que se comunicó en el día de hoy es que se baja de 180 a 90 días el plazo de vigencia de la licencia. Es decir, vos tramitás importador la licencia no automática, una vez que la obtenés, esa licencia deja de durar 180 días y dura solo 90. ¿Para qué? Para que si realmente esto era así, la importación la hagas, la ejecutes y la lleves adelante en un tiempo prudencial, que son estos 90 días, y evitar algunas avivadas que a veces pasan del lado del sector privado. Pero fíjate cuáles fueron las consecuencias de la política económica, de la liberalización absoluta del mercado que vendía en este corte de video que te acabo de mostrar Mauricio Macri como la panacea. Fíjate, estos datos oficiales, esto lo publicó el INDEC, mes a mes. Está tomado desde mitad del año pasado, mayo del 2018, hasta el último dato que hay, porque más no hay publicado todavía, no está diciembre, hasta noviembre de 2019, el último mes completo de Mauricio Macri al cargo de la Argentina. Fíjate, todas variaciones negativas. Esto es caída de industria. Atrás de cada uno de estos números hay familias argentinas que se quedaron en una situación muy complicada. Hay puestos de trabajo que se perdieron. Hay trabajadores que están en la casa, ¿sí? Porque la industria no genera empleo, no genera producción, producto, entre otras cosas, de esta lógica del libre mercado. Fíjate, 8%, 12%, 15%, una caída acumulada atrás de la otra y acá tenés un año y medio. O sea que ya las últimas barras que siguen cayendo, pero un poco menos, es porque se están comparando contra el mismo periodo del año anterior que había tenido una caída monumental, por ejemplo, de 15%. Y fíjate este otro gráfico que también ilustra lo que pasó con la industria argentina a partir de este supuesto maravilloso libre mercado. ¿Sabés qué es esto? Esto es la utilización de la capacidad instalada en la industria. Quiere decir, de la capacidad productiva que tiene una fábrica, a cuánto está operando, a cuánto está trabajando, a qué nivel. Por ejemplo, te dicen, el nivel general se opera al 62%. Esto es el último dato, noviembre. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de las fábricas en Argentina tienen su capacidad ociosa. Las máquinas están paradas, tapadas, arrumbadas.
Hay trabajadores que están en la casa en lugar de estar trabajando porque esas máquinas no se están utilizando. ¿Por qué? Porque no hay consumo, porque no hay demanda y porque alegremente el gobierno de Mauricio Macri, defendiendo el libre mercado, permitía que estas importaciones entren y entonces en la fábrica de zapatos estaban los trabajadores en la casa y el 50% de la fábrica, de la planta parada, porque era más barato traer esos zapatos de China y que generen empleo ellos. Así de sencillo era la cosa. Fíjate algunos de los rubros que permiten ilustrar esto. Edición e impresión, un rubro muy importante. Bueno, esta noche tenemos invitado acá, sentado, ya está en el piso, en un rato vamos a estar conversando con él, Omar Plaini, así que sabe de esto. Al 60%, ¿sí?, de su capacidad. Productos de caucho y plástico al 53%, productos textiles al 51%, es decir, la mitad de la capacidad productiva que tiene la industria textil en Argentina, parada, completamente parada. ¿Por qué? Porque entraban productos textiles de China o vaya a saber uno de dónde. Metal mecánica, excepto automotores, al 47% y la industria automotriz operando al 43%. Mientras, ¿por qué? Porque no había poder adquisitivo, porque las tasas de interés estaban en las nubes, se jugaba la bicicleta financiera y si algunos autos se venden, que sea a los sectores de altos niveles de riqueza y que sean de alta gama y que vengan producidos desde el exterior. Y no generan puestos de trabajo acá y bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta era la lógica que reinaba. Esto es lo que se intenta atender con el control sobre las importaciones. Proteger a la industria, proteger el mercado cambiario y cuidar los dólares que necesita la Argentina, a la vez que se intenta estimular nuevamente el mercado interno, como te venimos contando día tras día acá, con diferentes temas económicos que venimos tocando. Pero para cerrar esto, te voy a contar algo que está ocurriendo en el mundo con esto. Mirá, en el mundo lo que está ocurriendo. Qué linda gráfica, que armamos 2 containers que aparecen de estos que se utilizan para exportar, importar y llevar productos de un lado al otro, que chocan, el de Estados Unidos y el de China. ¿Por qué? Porque el mundo está en una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Supuestamente se va a firmar un acuerdo el 15 de enero, dentro de pocos días, acá te vamos a estar contando qué pasa. Digo supuestamente porque el mundo habrás visto que está muy convulsionado, el tema de Estados Unidos, Irán y toda esta tensión bélica que va creciendo. Vamos a ver en qué termina. Pero esta guerra comercial, ¿sabés por qué existe? Porque Donald Trump asumió en el gobierno de Estados Unidos diciendo que iba a proteger la industria local. Llevó el nivel de desempleo a mínimos históricos, ¿sí? Permitió retomar el sendero del crecimiento y que hoy Estados Unidos tenga una alta tasa de crecimiento en la economía, con generación de empleo y con la tasa de desempleo más baja de las últimas décadas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llevó adelante medidas proteccionistas. Estados Unidos, el paladín del libre mercado, siguió ese camino, por eso en el mundo tenemos la guerra comercial y por eso logró reactivar su economía y tener hoy los registros más bajos de desempleo. Acá, durante los últimos 4 años, transitamos el camino opuesto y las consecuencias están a la vista. Ahora se retoma la intención de volver a administrar el comercio a la vez que se intenta recuperar el crecimiento económico. ¿Está garantizado el éxito? Claro que no, lo vamos a ir siguiendo de cerca, pero el camino está trazado. Bueno, quédate acá que ya arrancamos con nuestro invitado del día, que es Omar Plaini, lo estás viendo ahí en pantalla, y ya te desarrollamos el resto de los temas que tenemos para el día de hoy. Dale, en esto que es Hagamos Números, vamos. Bueno, acá estamos de nuevo y como ya te lo presenté, Omar Plaini lo tenemos acá sentado, secretario general de Canillitas y senador provincial por el Frente de Todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por estar acá esta noche. Antes de meterte en el tema que queremos conversar con vos, que tiene que ver con lo que pasó en las últimas horas con la ley esta, ¿cómo ves? Acabo de hacer todo el análisis de esto que se anunció hoy, proteger el mercado interno, las importaciones. ¿Qué lectura haces de esto? Estaba mirando muy interesante el gráfico ese de los 2 containers, ¿no? Ese acuerdo que van a firmar China y Estados Unidos, clave para el mundo, porque es el acuerdo que ellos llaman ganar-ganar. Ajá. Donde ambos disputan su proteccionismo. Claro. No es un dato menor ese porque las tendencias siempre son mundiales. Y en el contexto que vivimos hoy del mundo, en esta confrontación que Estados Unidos nuevamente inicia
con Irán, evidentemente hay una situación muy grave que está pasando el capitalismo. Yo creo que yo lo definiría con lo que dice, hay una colega tuya que vengo siguiendo, que escribe muy bien, que es Mariana Mazzucato. Ajá, sí, claro, una economista claro, que italiana, ella, creo que es, no me acuerdo. ¿Italiana? Sí, italiana. Ella habla de el capitalismo depredador que pelea con el capitalismo productivo. Bueno, esta es la pelea y creo que si vos lo bajás a la región y en particular a la Argentina, estamos hablando de lo que decías anteriormente, lo que dejó aquellos que creen en el libre albedrío del mercado, que era Macri, y los que creemos en el estado de bienestar que hoy está aplicando Alberto Fernández. Me parece que el anuncio de hoy de Alberto Fernández es, desde nuestra mirada, desde el sindicalismo sobre todo, decimos, el vehículo se fue a la banquina y el actual presidente Alberto Fernández lo puso en el camino de nuevo. Ahora hay que ir cumpliendo objetivos, hay etapas, hay emergencias que tratar, pero creo que es el único camino en un capitalismo donde los dos containers están graficando realmente cómo se va definiendo el mundo. Hay muchas cosas que te hacen acordar Poyalta, digamos. Hay cosas que, digamos, si bien no se repite la historia ni se traslada sistémicamente, pero hay cosas muy interesantes para observar y muy preocupantes a la vez. Ahora, Omar, vos recién bajabas de lo internacional y esto de China, Estados Unidos, a la nación, a la Argentina, y ahora te sigo bajando un poco más y vamos a la provincia. Te tocó estos días, sos senador provincial, haber estado ahí donde se dio el gran debate de esta ley impositiva. Ahora va a estar también Lourdes contando que tiene información, el enojo de Axel Kicillof a partir de cómo salió esto aprobado. Vos, en primera persona, de haber estado ahí adentro, contanos un poco, ¿qué está pasando con esto? Bueno, vos sabés que gobernar es... afectás intereses. Si vos sacás de un lado, es para poner en otro. Siempre un interés está afectado. Lo que hizo el gobernador, nos envió un proyecto de ley, en este caso la ley fiscal, donde claramente una ley de carácter progresivo, donde el que más tiene, más paga. Claramente quedó expresado tal vez más significante en lo rural, donde 200 partidas, que tienen más de 2.000 hectáreas, tenían que pagar por arriba de la inflación, porque lo que hizo el gobernador es, a ver, yo voy en el esquema de la inflación que nos dejó la anterior gobernadora de hasta el 55%. Y para estos sectores que realmente pueden, le aplico un 75%, que tienen la posibilidad en un solo pago de pagar ese 55% porque se le descontaba un 20%. Así fue planteado, digamos, el tema que apareció en los grandes medios de comunicación como el impuestazo del 75% de Kicillof, que no era tal, digamos. Pero bueno, la oposición, haciendo uso de esa mayoría en el Senado, y yo creo que un poco todavía angustiados por la derrota y no asumiendo esa derrota, pusieron palos en la rueda, lo que nos llevó a una discusión donde ellos instalaron a través de la agenda comunicacional que acá había un impuestazo. De ninguna manera, fueron 20 días que se perdieron realmente en la situación de, digamos, en la situación de gravedad que se encuentra la provincia. Hay una situación de excepción, lo dijo el gobernador. Por lo tanto, vos sabés, él necesita que se apruebe esa ley. Porque hay compromisos que ni siquiera con lo que se recauda de esa ley, que tampoco es inmediato, vos resolvés, como es en el mes de enero, el endeudamiento sobre el endeudamiento que dejó la exgobernadora. Sí, claro. Porque sobre la deuda tomó más deuda para pagar la deuda, ¿no? Parece un trabalengua. Otro gran problema que tiene la provincia es la carga de la deuda que vamos a estar analizando acá en los próximos días. Pero Lourdes, contame un poco, y lo seguimos hablando con Omar Plaini, la reacción de Axel Kicillof y algunas novedades de lo que pasó ahí. Bueno, sí, a medida que iba desarrollándose todo en la legislatura bonaerense, todos los ojos estaban puestos en esto. Y este manejo mediático, sobre todo, de este proyecto, impuestazo, como bien decía Omar Plaini, es la palabra que más se utilizó. Y él dijo, cuando a él le preguntaban, bueno, ¿está contento? Un triunfo. En realidad dice, acá no hay que festejar, no hay ganadores y perdedores. Los que ganaron finalmente fueron todos los bonaerenses con la ley. Fíjate que dice, cuando se aprobó, acaba de aprobarse en la legislatura la ley impositiva 2020, la Cámara de Diputados, y hace el recuento, ¿no? Dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que mantenía como el original la recaudación del año pasado en términos reales, pero agregando esto, fíjate, segmentación y progresividad. Es decir, el que más tiene le iba a tocar pagar más, no así con algo que es, por ejemplo, el IVA, que lo pagamos absolutamente todos igual sin tener en cuenta los ingresos. Dame el otro mensaje, son un montón, hicimos una selección de algunos. De esta manera la provincia recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos, voluntarios
salarios, entre otros. Este es el objetivo original. Ahora, en el Senado, tal como nos adelantaba Plaini, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos. Acá destaca, ¿no?, que las modificaciones con las que se encuentra por tener mayoría en el Senado. En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento mayor, es decir, beneficio, por el pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Leíste bien, un descuento mayor a los grandes propietarios. Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, beneficio para operadores de cable, y también para los importadores y exportadores. Estas son las modificaciones, ¿no?, en el Senado. No estamos de acuerdo, dice el gobernador Axel Kicillof, porque todas estas medidas desfinancian a la provincia y favorecen a los sectores concentrados. Fue su decisión política. Cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Es decir, lo hacían cuando estaban con María Eugenia Vidal. Ahora que son oposición están haciendo lo mismo, defienden los mismos intereses. Lo importante, dice Axel Kicillof, es que tenemos ley y los bonaerenses y las bonaerenses lo merecían, pero queda claro a qué sector representan y el pueblo votó. El pueblo votó, dijo, queremos un cambio. Sin embargo, la pelea se sigue dando en la legislatura. Ahora, Omar, frente a esto, vos que estás ahí sentado con todos los senadores también de la oposición, ¿qué argumentan para defender esto? Porque no creo que digan nosotros defendemos a los sectores concentrados que representamos. Usaron un argumento nuevamente mentiroso como cuando fueron gobierno o estaban en campaña antes de ser gobierno. Después de ser gobierno es mucho más grave, porque ellos decían que esto afectaba a los sectores medios y había una gran preocupación en el Senado de los senadores y senadoras opositoras defendiendo a la clase media. La misma clase media que cuando vos haces tu introducción hace un ratito, estás diciendo cómo fue afectada, porque no solamente afectó el gobierno de Macri y de Vidal a los sectores de trabajo, a las pymes, a las economías regionales, sino a la clase media la pauperizó. Eso mismo dicen ahora defender lo que no defendieron cuando fueron gobierno. Por eso yo dije hoy, con respecto a un senador platense, en boca del mentiroso todo se hace dudoso. Un senador platense dijo ayer que de punta a punta, en La Plata, casi 800.000 habitantes, casi 5 veces en territorio de la capital que la capital federal, o 3 de La Matanza, él dijo que de punta a punta se veían afectados por ese 75% de gravamen, digamos, a todos esos contribuyentes. Mentira total y absoluta. Hoy La Plata tiene 150 asentamientos, la ciudad de La Plata, que gran parte de esos asentamientos se produjeron durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, no se puede seguir mintiendo. Ahora bien, estas modificaciones que le hicieron en el Senado, usando esa mayoría, quiero decirle a los televidentes que esto nos priva a la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses, de casi 10.000 millones de pesos. Una cosa sintomática que ellos dicen defender a los sectores medios y demás, yo pregunto, ¿qué sector medio son las cableras? Que ellos, al reducirle un punto de los 3 puntos que pedía el gobernador, bajarlo a 2, representa al sector mayoritario, que todos conocemos quién es, que maneja el cable en la provincia de Buenos Aires, le reportan nada más ni nada menos evitarse de una erogación de 538 millones de pesos este año. Plaini, digo, ese es el sector que ellos favorecieron. Permítame preguntarle, el gobernador tenía la posibilidad de haber vetado la ley. ¿Por qué la convalidó? ¿Por qué la avaló? ¿Por qué no la vetó y siguió insistiendo con el proyecto original, con las modificaciones que había negociado con los intendentes de Juntos para el Cambio? Porque entiendo que nosotros somos muy respetuosos del Estado democrático. Ellos representan a un sector de la sociedad, es cierto. El gobernador podía haber usado ese instrumento, pero no usa ese instrumento, en primer lugar, porque nosotros democráticamente fuimos a dar un debate, porque también cuando fuimos opositor se le dieron las herramientas a la anterior gobernadora para que ella pudiera resolver sus cuestiones socioeconómicas. No era necesario hacer eso, más allá de la afectación que genera, porque nos hubieran acusado de autoritarios, de antidemocráticos. De hecho, ¿cuántas cosas se dijeron de Axel Kicillof? Se ha dicho en algún momento que era un hombre que cobraba un sueldo en YPF que demostró que nunca cobró. Lo han acusado ideológicamente de cuántas cosas se le ocurrió. Entonces me parece que fue un gran gesto del gobernador tomar esta actitud. Nosotros dimos el debate, pero claramente quedaron expuestos que Juntos por el Cambio sigue defendiendo los mismos intereses que defendían cuando eran gobierno, que nos llevaron a esta situación
de excepcionalidad que hoy vive la provincia y de pobreza que vivimos todos los argentinos. Omar, ¿cuál es tu olfato? Hay mucha presión de los sectores concentrados. Por ejemplo, lo que mencionó Lourdes, faltó el tema de la industria farmacéutica, que se lleva una porción importante de la torta del sector versus las farmacias, donde la alícuota de ingresos brutos es la más baja que hay y no permitieron incrementarla. Todo lo que es tema de ingreso bruto favorecieron a las cableras, sector farmacéutico, la industria, los grandes terrenos. A todos esos sectores los favoreció el Senado, los senadores de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Claramente expresan ese criterio ideológico ellos. Por eso decir... Disculpa, ¿quedaste caliente con la resolución? No, la bronca que uno acumula. Dijiste eso. En primer lugar, me hubiese gustado, pero uno tiene una disciplina orgánica partidaria, contestarle a ese senador platense, que, digamos, igual que yo, es platense, que su intendente aplicó un gravamen, una vele, de hasta el 80% en la Ciudad de La Plata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él se queja de ese 75 mentiroso que no existe de punta a punta La Plata y de pronto no mira a su intendente, que es de Cambiemos, en la Ciudad de La Plata, que él aplicó un 80%. Sí, Entonces, claramente. Omar, ya que estamos con la mintiendo. provincia, vamos con un tema que también tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que se conoció hoy, que es el de, te pregunto, Gustavo, la tarjeta alimentaria. Sí, contame sobre esto. Sí, un tema realmente importantísimo en la provincia de Buenos Aires. Estuvo Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, con el gobernador Axel Kicillof. ¿Y cuál es la estrategia? Vos que estás hablando del consumo en todos los programas, bueno, esto es llevarlo a la práctica y nos referimos a 360.000 tarjetas alimentarias, donde tiene varios objetivos: es cubrir la canasta básica de alimentos y de alguna manera que haya 4 consumos compuestos por verduras, carnes, frutas y lácteos, ¿no? Justo que vos mencionás la caída del consumo de carnes y de lácteos, ¿no? Esto es muy importante, mejorar la calidad nutricional, una tarjeta que va a oscilar con montos de hasta 5.000 pesos y esto de alguna manera le va a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Quiénes son los beneficiarios? Las madres embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por hijo, madres y padres con hijos de hasta 6 años que reciben la UH y también los discapacitados. Una buena noticia. Quiero agregar algo más. Si yo estuve hoy en el lanzamiento, 2 cosas más. Una, es hasta con un solo hijo, 4.000 pesos. Sí. Más de un hijo, 6.000 pesos. Van a lanzarlo ahora en toda la provincia de Buenos Aires y empiezan por el conurbano. Pero hay algo más interesante que hoy dijo el ministro de Desarrollo Social, Arroyo. Esto además genera trabajo, porque allí van a estar aquellos que tienen huerta, los pequeños productores, todos esos se incorporan en esa canasta alimentaria, también desde el trabajo que generan, a veces los emprendimientos familiares se incorporen en ese ámbito de este problema alimentario nacional que gravemente estamos viviendo. Ahora, Omar, perdón, también hoy se acaba de presentar Argentina ACE y hablan de las cooperativas y Alberto Fernández dijo, a ver, acá los vecinos se van a capacitar y van a tener empleo, la mitad va a ser para las mujeres. Digo, está de alguna manera todo interrelacionado, ¿no? Sí, habló Alberto Fernández, hasta 20.000 empleos se van a generar. 20.000 con estas pequeñas obras, claro, que las cooperativas van a trabajar. Esto es rápidamente inyectar dinero en el consumo, es empezar a reactivar la economía, había que empezar por algún lugar. Me parece que esta multiplicidad de pequeñas cosas que se van suscitando es lo que acabo de decir. Está el vehículo en el camino y hay que atender la emergencia y luego vendrá, creo, la primer política de Estado trascendente que la ha anunciado el presidente cada vez que estuvo, por lo menos con los dirigentes sindicales, que es el Consejo Económico y Social. Tal cual. Salto un segundito a otro tema, pero que es importante. Diego, ¿me podés ampliar el tema de la salidera bancaria, por favor? Claro, Agustín, te vamos a contar un tema que la verdad preocupa a todos. Estamos hablando de la odisea que le tocó vivir a un hombre que esta mañana va a un banco, Banco Galicia, de Esteban Echeverría. Él allí, vieron que ahora muchas de las operaciones se hacen vía máquina. Vos depositás dinero por una máquina. Bueno, lo que cuenta es que en medio de esa situación tenía que depositar 190.000 pesos. Andaban mal más las máquinas, llega a depositar 50.000 y se va del banco con 140.000 pesos para luego poder depositarlos. ¿Qué dice? Que en la fila en realidad lo marcaron. Un hombre que se acerca a preguntarle si en medio de ahí se podía seguir depositando, dice que lo marcó. ¿Y qué están ustedes viendo en imagen? Lo que ocurrió minutos más tarde, cuando él llega a su vivienda y un grupo de motochorros lo atacan.
4 motochorros que incluso se meten en el interior de la vivienda a punta de pistola y obviamente sabían que tenía ese dinero. Se lo llevaron y hasta ahora ni noticias de los delincuentes. Con un accionar, yo te diría, Agustín, marcado, pero también que preocupa. ¿Viste cuando se habla y mucho de la seguridad bancaria? Bueno, acá hay de nuevo un elemento para comenzar a prestar atención. Claramente, y ya que te tengo acá, Omar, digo, otro tema de la provincia de Buenos Aires, tema seguridad, ¿no? Digo, hoy nos encontramos con esto, pero es un gran tema de la provincia. ¿Cómo ves? Sí, es un tema nacional. Creo que en ese caso la provincia de Buenos Aires tiene un ministro como Sergio Berni que conoce el tema en profundidad. Creo que hay un hombre que está preparado para esto, lo ha demostrado cuando ha estado en el gobierno nacional y es un tema que hay que abordar, digamos, en forma urgente y encontrar las herramientas y los mecanismos para resolverlo. Ahora, la resolución final pasa siempre por el mismo lugar, educación y trabajo. Insisto, nosotros tenemos que volver a ese círculo virtuoso que es producción, empleo, consumo, salario. Esta es y creo que ahí aquellos que queremos en el estado de bienestar, tanto como el presidente o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el camino que tenemos que abordar. Es muy grande el desafío, sabemos que hay una Argentina tremendamente endeudada, pero bueno, se va generando varias expectativas. Fíjate una cosa interesante que ha hecho el presidente de la Nación, ha congelado por 6 meses, inclusive, que tanto batía en el parche, el salario de la dirigencia política. Sí. El gobernador frenó un aumento que irresponsablemente nos dejó de electricidad a todos los bonaerenses, una gobernadora que ya no estaba en funciones para enero, y también frenó el aumento de los peajes. El presidente frenó el aumento de la nafta. Entonces, vamos en la dirección correcta. Te hago una muy cortita, Omar, porque me tengo que ir al corte. Cortita. Digo, en esta concertación que vos planteás hay muchas patas, pero principalmente la política, los sindicatos, de los cuales vos también formás parte, y los empresarios. ¿Vos creés que los empresarios hoy en Argentina están dispuestos a aportar para que esto camine? Mira, yo no sé si la totalidad, pero sí sé que las pymes, la Unión Industrial y algunos otros actores están interesados. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que decías vos, por esa capacidad ociosa que vos mostrabas. No hay destino si nosotros no volvemos a hablar en la Argentina de producción y empleo. Digamos, la informalidad tiene que ser coyuntural. Si nosotros no resolvemos esto de la producción y el empleo y no atacamos y abordamos el núcleo duro de la pobreza, que no va a ser fácil, que va a llevar su tiempo, largo tiempo, digamos, no tenemos destino como nación, no tenemos destino como país y es muy difícil insertarse, no solamente en la región, sino en el mundo. Muchas gracias, Omar, por haber estado acá esta noche. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, ya nuevamente estarás en ver seguro en poco tiempo. Bueno, quédate ahí, hay una pequeña tanda ahora que vamos a hacer y quédate ahí porque te vamos a desarrollar. No olvidarás. Bueno, seguimos acá con Hagamos Números y un tema que nos quedó pendiente, lo va a desarrollar ahora Néstor Espósito, vinculado con la causa Cuadernos. Contame, Néstor. Habrás visto en los principales medios de comunicación que la noticia es que sobreseyeron al juez Norberto Ollarvide, al ex juez Norberto Ollarvide, en la causa Cuadernos. Ollarvide había dicho en su momento, cuando fue procesado por el juez Claudio Bonadío, que había sufrido algo así como una suerte de apriete para beneficiar al matrimonio Néstor y Cristina Kirchner, una causa por enriquecimiento ilícito. Ese único testimonio estaba contenido en las declaraciones que había escrito el chofer Oscar Centeno. En esta circunstancia, Ollarvide y otro señor muy importante de la justicia, Javier Fernández, fueron procesados. Pero la Cámara dijo, es poco. Le dictó la falta de mérito, lo sacó del procesamiento y le sacó esa parte de la causa a Bonadío. Se la dio a otro juez que se llama Marcelo Martínez de Giorgi y Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreselló y hasta aquí la información que conoces. Escuchá esto, porque esa resolución dice que es inconveniente edificar una imputación de conducta delictiva basándose exclusivamente en los dichos de los arrepentidos. Dice además que en el caso de Ollarvide y de Javier Fernández, las anotaciones efectuadas por Centeno, el chofer estrella y sus famosos cuadernos, no constituyen ninguna prueba autónoma de ningún hecho criminal. ¿Escuchaste? Dice un fallo judicial que los cuadernos de Centeno no constituyen, lo leo textual, ninguna prueba autónoma de un hecho judicial. Y además dicen, escuchá esto, un análisis más profundo permite concluir que no se trata más que de un canto de sirenas, de un espejismo.
hay un juez que está diciendo que en esta parte de la acusación los cuadernos de Centeno son un canto de sirenas y un espejismo. ¿Sabés qué pasó? Estaban hablando de una situación que según Centeno se había producido entre los años 2013 y 2015. ¿Y cómo la confirmaron? Con la declaración de un contador, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que dijo, sí, pasó todo eso en el año 2009. Había 6 años de diferencia entre lo que declaró uno y lo que declaró el otro. Esto que te acabamos de contar, en el expediente principal de Cuadernos, se cuenta por decenas. Empresarios que dicen, sí, yo pagué en pesos, pero en los cuadernos dice que estaba en dólares. 2 personas cobrando una misma supuesta coima. De estas cuestiones hay toneladas en la causa Cuadernos. Por eso te decimos que esto que acabamos de contar, pone en un tembladeral a toda la causa Cuadernos. Qué despelote todo de la causa Cuadernos. Recordemos que son aquellos cuadernos que se quemaron y después se desquemaron. Exactamente. ¿No? O sea que ya a ese límite estamos con esto de la causa Cuadernos, pero es importante seguir de cerca todo lo que va pasando con eso. Pasamos rápido al tema que nos quedó pendiente con Gustavo, la basura. ¿Qué pasa con esto de que no importamos más basura en Argentina? Que era algo raro que importemos basura, ¿no? Sí, por supuesto. El expresidente Mauricio Macri en agosto del año pasado modificó una resolución en la cual se permitía importar basura, ¿sí? Y esta basura realmente es absolutamente tóxico y moviliza todo lo que referencia a la ley de mercancías y residuos peligrosos. Ahí lo tenemos al hombre vegetal. Y acá vegetal. lo tenemos a Juan Cabandier y lo tenemos al hombre acá, ¿viste? Que no soy el yo, rabino Berman. porque bueno, yo a ver, pasemos a la siguiente. A ver, soy conocido como el hombre vegetal. ¿Qué característica tiene? O sea, ¿qué es lo que dice Juan Cabandier? Señores, nosotros enterramos la basura, no podemos procesar la basura. Los países del primer mundo exportan basura a países que realmente son sospechosos. Y Mauricio Macri modificó la resolución donde no exige más el certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. Y acá Argentina, ¿qué es lo que genera? 45.000 toneladas diarias de basura. 1 tonelada diaria de basura cada 2 segundos. Es impresionante. A ver si podemos seguir las próximas imágenes. Y este tema, la gestión de residuos sólidos urbanos, es una gestión que se inició hace 6 años y que fue desmantelada por el gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, en el SEAMSE, y es un tema de concientización de todos nosotros respecto a la basura. El 40% se utiliza para material orgánico, el 14% papel y cartón, el 13% plásticos y el 33% vidrios, residuos textiles, metales y otros. Y podemos ver la próxima imagen referida a la basura. Y este es un tema muy importante con respecto a la basura importada, que hay que frenarlo de per se y hay que frenarlo de lleno, lo que representa en materia energética. A ver si tenemos la placa de materia energética, si no yo te lo comento acá. Qué detalle el tema de basura que estamos escuchando de fondo. Bueno, ¿cuáles son los países? Sí, los países que exportan basura. Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia. Acá lo tenemos. Organismos internacionales. ¿Y quién recibe la factura por la basura? Estoy con la factura. ¿Quién recibe la basura? Con hambre. Sí. ¿Quién la recibe? Por ejemplo, Malasia. Hay 2 ejemplos, Suecia y Noruega, que importan basura, pero son países donde trabajan en salud, tienen un sistema de atención primaria de la salud, donde reciclan. Por ejemplo, si vos sos mamá, te dan una compactadora de pañales. Sí, esto es la seriedad que hay. Y cerramos con la última placa, ¿qué es lo que representa concientizarte en tema de basura? Esta es la última, me estás la avisando. concientización de basura implica 11.000 árboles adultos no talados y recicladas 1.000 toneladas. 2,5 millones de kilovatios no consumidos, 17 millones de litros de agua no gastada y 27.000 kilos de petróleo ahorrado. Esta es la importancia de reciclar, que todavía no tenemos una gestión de reciclado de basura y ahora sí. Sí, reciclen la basura, que en definitiva es importante. Antes de terminar, por favor, Diego, amplíame el tema policial del día. Dale, el tema de Ezequiel, el tema del crimen. Ezequiel, Agustín, te vamos a contar detalles de cómo marcha la causa. Este chico de 17 años que casualmente hoy cumple 18 años,
que está imputado hasta ahora por triple homicidio calificado por el vínculo con alevosía. Bueno, ¿qué hay detrás de su declaración que en definitiva no terminó siendo? Porque cuando estaba a punto de declarar comenzó a llorar, pararon la declaración y por consejo de su abogado finalmente no lo terminó haciendo. Mañana te diría que puede ser un día clave porque le pueden dictar el auto de procesamiento. Se cree que hay más pruebas, se estuvieron recolectando en esa escena del crimen nuevos elementos, rastros de ADN y además lo complica a Ezequiel sí o sí su primera situación dentro de esa escena del crimen. La vaguedad, los detalles que dio que prácticamente lo ponían allí como eje fundamental para protagonizar la masacre. Se esperan además pericias psicológicas y toxicológicas de las víctimas. Esto arrojará detalles seguramente importantes para la causa. En definitiva, parecía, Diego, en una primera instancia que Ezequiel no y ahora pareciera que Ezequiel sí, ¿no? Comienza, Agustín, yo te diría, a complicarse su situación, además por los elementos que se han recolectado en estas últimas horas. Y atención, por testimonios de la familia que podrían ser claves, porque están declarando y lo van a seguir haciendo durante los próximos días. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca acá, como hacemos con muchos temas policiales, este tema del triple crimen y esta situación rara, ¿no?, de Ezequiel y sus declaraciones. Bueno, hecho el análisis del caso, mañana vamos a seguir de cerca con los temas económicos, con más análisis, más detalles. Hay noticias muy fuertes en materia económica todos los días que es muy importante que entiendas. Lo cotidiano, el día a día de que tiene que ver con tu vida, depende de estas decisiones de economía que se van tomando todos los días, de política económica, del impacto que terminan teniendo, y es importante que no te engañes y por eso te mostrábamos hoy lo que se decía y cómo terminó la película al final. Nos vemos mañana, ahora los dejamos con el Capi di tutti li Capi, el señor Diego Moranzoni, y nosotros mañana, como todos los días, a las 9 de la noche, acá seguimos haciendo números. Chau.